Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a este nuevo Biblioteca Conecta, un programa que ya que estamos en el mes de diciembre, decíamos la semana pasada que el mes de diciembre es el más propicio para hacer un repaso por la actualidad del año 2020 y por ello pues hoy vamos a seguir haciendo ese pequeño repaso a la actualidad, por supuesto, de las bibliotecas desde un punto de vista bibliotecario. Y para ello, pues como siempre, con nuestros colaboradores, con este equipo que ya hemos formado una familia en torno a estas pantallas, en torno a estas reuniones. Empezamos, como siempre, por aquí, por mi ladito, con María Benítez, la auténtica María Benítez, desde la Biblioteca Pública de Ourense. Hola María, Hola, ¿qué te dejaba tal? un poco con la palabra en la boca. Seguimos por aquí abajo donde aparece Alberto Sal, de la Biblioteca de La Rioja. Hola Alberto. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Y por último, no menos importante, como siempre decimos, por aquí en la esquinita se queda Yolanda Vallejo, de la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Hola, a mí me preocupa un poco que nos hayas presentado como ya somos una familia, porque claro, me estoy temiendo que me toca el papel de abuela, ¿eh? Bueno, cada uno tenemos lo nuestro. Y como siempre me quedo por presentar a José Antonio Teodoro para todos desde la Biblioteca de Montijo. Y si decía que hoy vamos a seguir haciendo un repaso a la actualidad bibliotecaria, pues uno de los temas que creo que más puede destacar en este 2020 ha sido el aumento en el préstamo digital, sobre todo pues quizás a través de la pandemia, y más específicamente si hablamos en el préstamo de audiolibros. Y de eso precisamente vamos a hablar en el programa de hoy, sobre lo que son los audiolibros, lo que ha supuesto pues ese aumento, ya digo, que hemos vivido este año 2020. No sé si quedará 2020 como el año en el que los audiolibros entraron a formar parte de nuestra vida. Y vamos a ver, pues bueno, todas las nuevas versiones que están saliendo, todos los movimientos que hay en torno a este nuevo formato y un poco, pues, qué es lo que se cuece por aquí. ¿Qué os parece, Alberto, si comienzas un poco situando, ya que has estudiado un poquito la situación? Sí, que yo me he quedado también con dudas que ya no las resolverás en algún momento del programa sobre el papel que nos toca a cada uno en esta cena de Navidad, que no va a poder ser. Porque yo entonces, ¿qué haría? ¿De abrir las botellas de cava o no sé, como cada uno tiene su... Bueno, Resuélvelo en algún momento, a mí me ha quedado esa duda. Pero bueno, volvamos al tema que nos ocupa, que son los audiolibros. Decías, José, que este año, 2020, en tema de préstamo digital en bibliotecas, pues bueno, nos podemos... Es igual un poco duro, ¿no? Decirlo, ¿no? Pero es una de las cosas positivas que para bibliotecas ha podido tener el confinamiento y la pandemia, ¿no? La gente, pues, gracias a los servicios de préstamo que las bibliotecas públicas ofrecen, pues han tenido acceso a la lectura a pesar de que estábamos encerrados en nuestras casas, ¿no? Entonces, bueno, la situación era mala, pero el resultado pues yo creo que ha sido positivo, ¿no? Tanto para los usuarios que han tenido acceso a la lectura como para nosotros, para bibliotecas, que finalmente, yo creo, lo hemos repetido en más de un programa, hemos podido ya definitivamente colocar ese servicio que es en Biblioteca en Extremadura y Biblio en el resto de, bueno, Extremadura, Badajoz, sí, la provincia de Badajoz. en la provincia de Badajoz, y de Biblio pues en el resto de España, algunos proyectos como el de Galicia Lede, que comentará María más tarde, más centrados, ¿no?, en el tema del gallego. Bueno, en fin, que finalmente ha conseguido un poco despuntar, ¿no?, en torno a nuestros usuarios. Dentro de los contenidos que ofrecen estas plataformas, pues bueno, se ha percibido, yo creo, que un incremento en el préstamo de audiolibros, ¿no?, que es el tipo de formato que vamos a comentar un poquito hoy más en profundidad, ¿no? 2020, aquí es donde quiero poner un poquito el acento. 2020 también ha sido el año en el que, bueno, en el que Amazon, el gigante Amazon, ¿no?, ha hecho desembarcar en nuestro país su servicio de audiolibros, ¿no?, que se llama Audible. Sucedió en octubre de 2020, hace un par de meses, y bueno, pues han puesto toda la carne al asador, ¿no?, a la hora de vendernos este nuevo servicio. Porque bueno, creo que en castellano tiene más de 6.000 títulos, han contado con voces de actores, ¿no? Tipo, yo qué sé, el otro día estuve escuchando las novelas de Sherlock Holmes, pero narradas por José Coronado, con su voz ahí y tal. Muy, muy chulo.
ha sido un desembarco en toda regla. A mí me gustaría establecer una analogía con lo que sucedió hace 10 años, precisamente, que fue la fecha en la que yo me compré mi primer Kindle y el único que me he comprado, ¿no? Que sucedió precisamente en ese momento en el que Amazon también pues, nos trajo sus dispositivos de lectura electrónica aquí a España. Entonces, bueno, considero de que igual, digamos, esas dos fechas simbolizan un poco esa puesta en marcha o ese impulso de esa lectura, ¿no? Más allá de todos los esfuerzos que podemos hacer en lo público, ¿no? Para difundir estos nuevos formatos entre los lectores. Pues aquí vienen los gigantes de las plataformas y ellos con toda su artillería pues lo impulsan de verdad, ¿no? Entonces, vaya, es un poco por iniciar el programa con una noticia de actualidad. No sé si vosotros habéis utilizado este servicio ya, si podéis dar alguna... Pues sacar un poco el tema. Yo no, tengo Amazon, pero le tengo que preguntar a mi marido que si tenemos eso para echarle un vistazo. No sé, él tenía un audiolibro de cabecera para dormirse que le relajaba mucho, era muy aburrido. Creo, María, por lo que he estado yo mirando también, que te tienes que suscribir a Audible, entonces tienes un mes gratis de prueba y si tienes cuenta de Amazon Prime, tienes 3 meses de prueba. Eso es. Entonces, bueno, pues no es que como por ejemplo el Amazon Prime Video, No te que lo incluyeron directamente. En este caso creo que no, creo que te tienes que hacer suscribirte un poco aparte. Claro, no es como el servicio de libros electrónicos de Amazon, que sí que están incluidos, creo. Servicio de libros electrónicos de Amazon, ¿te refieres al servicio este que es como una tarifa plana a la cual tú pagas cada mes y tienes acceso a la descarga de X libros, ¿no? Tengo que mirar las cosas antes de decir. Sí, será, me imagino, algo similar, pero claro, te tienes que dar de alta para que te dan los 3 meses gratis, pero para que te pasen el recibo luego a partir del tercer mes. Entonces debe ser algo así similar, me imagino. Eso es tú, como lo que has dicho tú antes. Ahora, yo, por ejemplo, yo soy también usuario premium de Amazon. Tienes acceso a los envíos rápidos estos, tienes acceso a los contenidos audiovisuales. Y entonces, para introducir este nuevo servicio, a los usuarios premium, pues les dejan 3 meses de acceso gratuito. A partir de ese tercer mes, pues ya tienes que pagar una tarifa de unos 9,99 o 10 euros más o menos, para poder seguir utilizando el servicio. El servicio está muy bien, tiene un montón de contenidos, exclusivos. Es decir, pues, por ejemplo, he descubierto un montón de podcasts, programas hechos ex profeso para Amazon, para el servicio este Audible, libros que también están editados directamente, que eso lo hablaremos luego un poquito más en profundidad, si os parece, que están editados, o sea, que están producidos ya para ser escuchados, no para ser leídos. O sea, es pues bueno, un nuevo fenómeno de la lectura que, como todas estas innovaciones, yo creo que pues ya se verá, ¿no? Dentro de unos años, si realmente tienen su incidencia en nuestros hábitos de lectura a gran escala o si son cosillas que quedan como hábitos de lectura como más sectoriales, ¿no? Eso ya se verá, ¿no? Lo que es cierto es que, bueno, si viene un gigante como Amazon y nos planta este servicio, es que quieren apoyarlo y quieren sacarlo adelante, ¿no? Y algo Yo creo que sí, yo creo que es algo que va a venir para quedarse, porque decíamos que una de las frases más utilizadas en este programa va a ser que Alberto ha dado la clave. Y yo creo que la clave precisamente es esa, que si Amazon, que puede tener muchas cosas positivas, negativas, bueno, cada uno su opinión, no vamos a entrar en ello, pero si un gigante como Amazon se mete en el mundo de los audiolibros, los de Amazon no tienen un pelo de tonto, les pasa como a mí. No tienen ni un pelo de tonto. Entonces, si se meten ahí es porque saben que hay negocio, porque no recordemos que esto se trata de un negocio, y van a, como tú dices, van a poner toda la carne en el asador para que el negocio les vaya bien. Entonces, a base de publicidad, de promociones, de historias, esto va a ir para arriba seguro, sí o sí. Y bueno, yo creo que también la prueba está, lo que hemos hablado, en nuestras bibliotecas, en las plataformas de servicio que ofrecen nuestras bibliotecas, que el tema de audiolibros, por ejemplo, lo que es Nubeteca, las novedades
tienes más posibilidades de coger una novedad del libro, El Rey Blanco, el mensaje de Pandora de Xavier Sierra, El mal de Corcira, tal, los puedes coger en libro, pero en audiolibro tienes siempre lista de espera, porque está todo pillado. O sea, Bueno, yo quería apuntar una cosa. 2 cosas quería apuntar. La primera, este programa además me parece, además de interesante, inaudito, porque si os habéis dado cuenta, yo estoy haciendo gala de lo que deberían hacer los usuarios de audiolibros. Es decir, estoy callada y escuchando, que es más un tema que me interesa. Y el segundo tema que quería apuntar, o el segundo apunte que os quería hacer, es que, bueno, imagino que Amazon no está pagando publicidad, ¿no? Porque no paráis, lleváis 10 minutos y no paráis de hacer publicidad, cuando además una de las funciones que tiene este programa es el de potenciar las bibliotecas públicas, que como sabemos todos son gratuitas, siempre lo han sido y siempre lo serán. O sea que echa la cuña publicitaria, volvemos. has dado en la clave, Yolanda, tienes toda la razón. Bueno, para el servicio de publicidad, si queréis, luego dejamos se pueden poner en contacto con nosotros en nuestra cuenta de Twitter, en Biblioteconecta, esa cuenta de Twitter que tenemos, y haremos un generoso ingreso que lo pueden hacer sin problema ninguno. Es curioso lo que dice Yolanda, porque vaya, que tiene toda la razón, ¿no? De que, o sea, estamos aquí hablando de esta super plataforma, ¿no? Que de alguna manera ya está súper inserta en nuestra vida, pero realmente al final, quizá lo iremos viendo a lo largo del programa, ¿no? Con los libros electrónicos yo creo que pasó igual, ¿no? Tenemos ahí el proyecto Gutenberg, tenemos otras iniciativas que son de acceso abierto y demás, pero tiene que venir esta gente o lo que aporta o lo que ofrece esta gente al final se convierte en lo que realmente arrastra luego el cambio de hábito, ¿no? Y no digo que sea ni bueno ni malo, pero creo que tiene como, no sé, pues por sus recursos, por su capacidad de análisis, por saber dónde van a ir las tendencias, por saber cómo presentarnos un producto y que nos encandile y demás, al final tienen esa capacidad de darle la vuelta de tuerca, ¿no? Claro, que ellos ofrecen... No es publicidad, sino es como vas a analizar ahí el papel que tienen en todo este cambio de hábitos. Y que yo creo que ellos ofrecen el primer servicio, pero luego estamos ahí en la biblioteca pues para cazar a todos esos usuarios que no quieren tener que estar pagando y que nosotros le ofrecemos, claro, porque luego hay otra opción también, sin pagar, que es echar mano de la picaresca española, pero te digo, estamos ahí en las bibliotecas para que sea gratis y legal, que es lo que nosotros... Además, es que la opción que las bibliotecas presentamos como alternativa a todas estas plataformas es súper valiosa. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una época de suscripciones. Tenemos que estar suscritos a todo, si queremos tener acceso a todo, ¿no? Tenemos que estar suscritos a Netflix, tenemos que estar suscritos a Spotify si queremos tener una cuenta. En cambio, en las bibliotecas no hay suscripción. Proporcionamos acceso a contenidos con nuestras reglas, con los tiempos de espera, si el audiolibro en este caso, si el libro electrónico está prestado, etcétera, ¿vale? Con otros ritmos. Quizá no suele ser ahí un servicio inmediato, pero proporcionamos acceso sin que haya que poner ahí una suscripción de por medio. Y eso es muy valioso, eso es muy importante. Yo no podría estar ahí sujeto a todas suscripciones, no podría, se me iría todo el sueldo. Entonces ahí están las bibliotecas para proporcionar ese acceso. Pues por eso somos tan importantes en todos estos cambios de lectura. Y una pregunta que me queda aquí ahora también, porque bueno, después de hablar todo esto que hemos estado hablando de la situación un poco actual de los audiolibros, de ese repunte que hemos vivido en el año 2020, si echamos un poco la vista atrás, ¿cómo ha sido todo esto del tema audiolibros? O sea, ¿hubo libros que se escuchaban antes de estos audiolibros? Creo que siempre vamos a lo del programa anterior y siempre ha habido libros que se han escuchado desde Homero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo viene de... Claro que la tradición oral en la literatura es tan importante como la tradición escrita, ¿no? Quizás más interesante la tradición oral porque juega mucho más con la participación del oyente, ¿no? Uno no, cuando lee, se tiene que fiar de lo que viene impreso. Uno cuando escucha puede modificar y de hecho las variantes textuales que hay en la oralidad son las que enriquecen a
a las manifestaciones literarias, ¿no? Ahí está, por ejemplo, toda la tradición de romances, canciones, poemas que se han ido pasando de padre a hijo, todos a través de la oralidad. De ahí nace también la radionovela, ¿no? Que yo creo que es un poquito, y Alberto lo comentaba antes de empezar, un poquito el origen de todo esto, ¿no? Sí, bueno, un profesor que tuve yo en la universidad, que es Cordón, de la Universidad de Salamanca, un tío bastante metido en este asunto de lectura electrónica, audiolibros, etcétera. En uno de sus artículos comentaba de que ya en los años 20 del siglo pasado, pues se empezaron a producir lo que se llamaba con el gracioso nombre de libros parlantes, ¿vale? Que eran libros que además estaban producidos, ¿no? Pues discos de vinilo, tal. De pizarra, entonces, no Sí, vinilo. De pizarra, perdona. sí. Que estaban dirigidos a veteranos de guerra que volvían, pues, o personas ahí invidentes y demás, ¿no? Estaban, que es una cosa muy interesante de subrayar, ¿no? Eran formatos de libro que estaban adaptados a usuarios específicos, ¿vale? En este caso, pues personas con una discapacidad visual. Luego ya, a medida que avanza el tiempo, pues ya vamos viendo lo que comentábamos antes de empezar el programa, ¿no? Esos CD-ROM, esos casetes, esos audiolibros que venían en estos soportes que hoy en día, evidentemente, pues ya empiezan a quedar un poquito desfasados, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la aparición de lo que es la nube, la posibilidad del streaming, etcétera, aplicaciones, que es lo que ha hecho que este formato pues empiece a despuntar, ¿no? Entre los lectores. El tema este de lo que es el despegue, ¿no? Del formato de audiolibro se intenta un poco vincular también a ciertos cambios en los hábitos que tenemos de acceder o de disfrutar de los contenidos, ¿vale? Lo comentaba José antes también. Cuando todavía no habíamos puesto a grabar el programa, ¿vale? Una de sus, ¿no, José? Lo puedes comentar. La chica esta que habló Sí, contigo comentábamos me hace un sirve momentito. muy bien de ejemplo para lo que quiero explicar, ¿no? Sí, comentábamos eso hace un momentito, pues que había estado hablando esta mañana con una chica, una usuaria de la biblioteca, que había ido a hacerme una consulta pues sobre el tema de Nubeteca, y me decía, pues eso, que ella era adicta a los audiolibros, que los había leído todos los que se habían ido ya poniendo en la plataforma y que quería más, claro, que buscaba más porque se le acababan. Ella dice que se levantaba por las mañanas y lo escuchaba a través de un iPad. Entonces se ponía el iPad, se ponía una mochila, se cargaba el iPad dentro de la mochila y con los auriculares, pues para todo lo que tenía que hacer en casa y demás, iba haciendo, se ponía a hacer spinning. Bueno, y se iba luego a trabajar, trabaja en una joyería, y cuando no estaba con los clientes, cuando estaba con el público, dentro en el taller y demás, pues está con el audiolibro, escuchando audiolibro. Entonces dice que tiene un vicio terrible. Y creo que es el ejemplo más claro, pues de ver pues lo que estamos haciendo. Que es que y el audiolibro te permite, pues eso, que puedes salir a caminar, puedes salir a hacer deporte y no tienes que claro, no tienes que ir con el libro en sí, ¿no? Tenemos también el ejemplo que nos decía Alejandro Palomas cuando hizo la entrevista con nosotros, pues del tema del audiolibro que él quería grabar con su libro de poemas, con su poemario, y decía eso, claro, que lo podías ir escuchando en el coche mientras conducías, ¿no? Claro. Es que eso es una yo creo que de las claves, de las claves que explican un poco cómo este formato va ganando adeptos en todos los lugares, ¿no? De que como lectores también estamos tratando de ocupar otros espacios o otros momentos de lectura que antes el propio formato de libro, el formato físico, el formato códice de libro nos impedía, ¿no? Que es, por ejemplo, estar haciendo tus labores domésticas de casa, o estar haciendo deporte, estar cocinando o estar conduciendo y no podías estar ahí pasando las páginas, ¿no? O incluso no puedes estar sosteniendo un dispositivo de lectura electrónico, ¿no? Entonces, este nuevo formato que escuchas, que a través de unos auriculares, pues entonces sí que te facilita simultanear las dos tareas, ¿no? Por un lado leer y por otro lado realizar esas tareas, ¿no?
Yo no sé qué pensáis vosotros, ¿no? Hay tantos detractores como defensores de la multitarea. A ver, yo como persona que se pasa todo el día escuchando cosas, o sea, yo escucho Netflix directamente, es así, yo escucho Netflix y claro, el problema es hasta qué punto estás realmente atendiendo a este libro, ya no porque no leas y no hagas el acto de ver las palabras ahí escritas y acordarte de las faltas de ortografía, no. El problema es, ¿te estás entrando realmente? Pero yo cuando cocino tengo que tener algo que da igual, porque no me voy a enterar, porque estoy intentando fijar la atención en cortar lo que tengo que cortar y vete tú a saber qué es lo que corto, si no. Entonces, ¿hasta qué punto realmente, ya no es que se considere leer, sino realmente te está sirviendo esa lectura? Yo creo que si haces spinning sí, pero otras cosas, a ver. Me parece curioso eso que mencionas, lo del tema si es lectura, porque eso es uno de los grandes debates. Yo, por ejemplo, en mi club de lectura hay una persona pues, que hace poco le operaron de cataratas, ¿no? Entonces, claro, él dice, oye, hay libros de los lotes del club de lectura que puedo encontrar en audiolibro, ¿no? Él al principio estaba utilizando otro servicio previo al de Audible de Amazon, que ya mencionaremos si se da el caso, que es el de Storytel, que desembarcó aquí hace 2 o 3 años, creo. Una empresa que creo que es danesa o sueca. Y ahora se ha pasado a Audible, ¿no? Entonces, porque tiene, bueno, él le gusta, es muy, muy tecnológico, entonces le gusta mucho indagar en estas cosas. Y cuando no encuentra el libro que estamos leyendo, pues no lo puede leer, evidentemente, pero si no, pues lo escucha. Entonces surgió un poco un debate un día. Pero tú que no es lo mismo leer que escuchar y tal, ¿vosotros qué opináis? Es un poco lo que ha sugerido María. Yo creo que Yolanda, el eterno debate, ¿no? De si el vídeo mató a la estrella de la radio o si el libro electrónico venía a cargarse el papel. A mí me parece mucho más interesante una propuesta que hacía Alberto al principio, que Alberto está dando en la clave, daba en la clave, que es la conquista de nuevos soportes para la lectura. Entendiendo, claro está, que cuando tú estás escuchando un libro, cuando tú tienes un audiolibro, no estás en otra cosa. O sea, hay que ver el concepto del audiolibro como el concepto de la persona que te lee, ¿no? Esa experiencia la hemos tenido todos cuando de pequeños nos han leído cuentos o cuando nosotros le hemos leído cuentos a nuestros niños, ¿no? Normalmente tiene una intencionalidad, el cuento que te leían para dormir, y el niño que esto, el cuento era el arrullo para que se durmiera, ¿no? Ese arrullo que a lo mejor decía María que tenía que utilizar cuando hacía otro tipo y tenía que tener una música de fondo. Yo pienso que algo te queda, aunque no esté completamente atento, ¿no? Y hay que entender que son soportes totalmente distintos. Lo decíamos cuando el programa de la literatura y el cine, son soportes distintos. Llegará un momento que hagamos un programa y ¿qué te gustó más, el libro o el audiolibro, no? Porque, de hecho, se está explorando no solo en los distintos soportes, sino en las distintas voces. Y no son pocos los actores importantes, y España además es un país que tiene una escuela de doblaje importantísima, y ahí son actores de voz, que además si le ponen esa voz al libro, pues, oye, es un elemento más a tener en cuenta. Yo creo también, como tú dices, Yolanda, que sí, que algo queda. Y que además son dos conceptos diferentes. O sea, yo cuando tengo un rato de relax, que sobre todo es ahora por las noches, me siento en el sofá para leer, pues lo que quiero realmente es leer un libro. O sea, en ese momento no me apetece ponerme a escuchar a lo mejor algo sin estar nada. Sin embargo, el tema audiolibro es más, como hemos dicho antes, algo como multitarea. O sea, yo he probado, sí que he probado un par de ellos, he escuchado en el coche, lo he escuchado, y luego saliendo a andar y eso por aquí, por el pueblo, también he escuchado alguna vez algún audiolibro. Y realmente eso, ¿te enteras al 100% de lo que escuchas? Pues bueno, igual como cuando estás escuchando música. Tú no te estás, a lo mejor también tu mente en un momento se libera un poco y hace otra cosa. Pero realmente si algo te está quedando, o sea, tú de la historia en general, pues te estás quedando, o como cuando tienes puesta la radio, te estás enterando de las noticias que dan. Oye, pues probablemente eso, en algún momento tu atención se puede dispersar, pero tú si estás escuchando y entendiendo qué es lo que realmente ha pasado en el mundo, ¿no?
Entonces yo creo que con el audiolibro pasa algo similar. Lo que pasa en el mundo no lo entienden ni aunque estés pendiente y atento en las noticias. Sí, no. Vaya eso por delante. Pero bueno, te hemos entendido, José. Todo este fenómeno del audiolibro también además coincide con otro fenómeno que igual también habéis caído en él. Yo, por ejemplo, soy súper adicto, que es el fenómeno de los podcasts. Sí, ¿Vale? sí, yo estoy todo el rato. De repente ahora tenemos como un universo expandido de radio, pero que tú puedes elegir el programa o el tema que quieres escuchar y muy fácilmente lo vayas a tener, ¿no? Podcast de historia, podcast de cine, podcast de literatura, podcast de bibliotecas como Biblioteca Conecta, ¿no? Porque también estamos en podcast, ¿no? En ebooks y en Spotify. Sí, ahí estamos. Sí. Vamos a hacer un poquito de autobombo, que además de Amazon, quiero decir. Y una pregunta también, o sea, todo el tema este de audiolibros está muy ligado a lo que es el mundo virtual, o sea, lo que es la nube. Bueno, claro, lo que son pues, archivitos de audio y demás. Imagino que, bueno, lo que son las librerías y demás, por ejemplo, porque claro, por no meternos solo en plataformas, grandes plataformas, claro, no se comercializarán, imagino, los audiolibros pues, en formato CD y demás, ¿no? Porque son formatos que realmente ya están también en desuso, ¿no? Y sobre todo la perdurabilidad del formato, claro. ¿no? A mí me preocupa mucho la perdurabilidad del formato. Sabemos que los VHS, y todos lo sabemos porque en nuestras bibliotecas tenemos todavía, el problema no es tener los VHS, sino encontrar un lector de VHS. Y entonces, aún te diré más, no es solo encontrar un lector de VHS, sino que la tele que puedas enchufar a ese VHS no te pixele todo. Porque ahora con las pantallas grandotas que tenemos, un día puse Matrix y aquello era horroroso. O sea, no se veía nada, porque la pantalla tiene demasiada definición y el VHS no. Claro, entonces llega un momento con los microfilm, ¿no? ¿Cuántas bibliotecas hay que tienen rollos y rollos de microfilm, pero no tienen la máquina lectora o ya se cacharró, ya no hay nadie que sepa arreglarla? Entonces, el problema son los soportes. Algo que está todo fiado a la virtualidad, como tú dices, pues tampoco sabemos el tiempo que va a durar, ¿no? Es un poco ahí fastidiado, sí, porque ¿cuándo petarán los servidores de Amazon, Google? No creo que... No sé si es un tema del que nos debamos de preocupar, creo. O sea, quiero decir que... Tú porque eres joven y no tienes un sentido trascendente de la vida todavía. No, el sentido trascendente... El sentido trascendente se lo lego a los libros físicos, quiero decir. Pero igual estos tipos de formato en una colección de la biblioteca no tienen que formar parte de la colección en la medida en que les proporcionamos acceso a ellos. O sea, no sé si... Pero yo preguntaba también a nivel usuario, ¿no? Que, por ejemplo, si tú puedes comprar un libro electrónico, bueno, pues tú compras el libro, te lo descargas luego en tu lector, y sí, realmente no tienes el libro físico en sí, pero tienes el archivo, por así decirlo, en tu lector de libro electrónico. Sin embargo, en este caso no hablamos de archivos ni que ni siquiera te los descargas, simplemente se reproducen en streaming, me imagino, vamos, igual que pasa con Netflix, con HBO, con las plataformas de audiovisuales. Además, aquí voy a hablar sin tener mucha idea, pero no sé si... estoy casi seguro de que además este tipo de contenidos no sé si, digamos, están sujetos a depósito legal, por ejemplo. Sí, a ver, nosotros tenemos audiolibros físicos en formato CD y CBN no tienen, pero sí que tienen depósito legal. En formato CD. Sí, claro. En formato CD. Es algo físico, mientras que lo que habla Alberto, estamos hablando de una virtualidad total, ¿no? Es pero es como un archivo, un archivo de voz que está alojado en un servidor remoto, que puede ser la nube o que puede ser una plataforma comercial o lo que sea, que tampoco sabemos qué tiempo va a durar y quizás es verdad lo que dice Alberto, tampoco tienen intención de perdurar, ¿no? Puede ser una manera transitoria, ¿no? De llevarnos hacia otros terrenos de la lectura o a explorar otros caminos.
O no sé si, a ver, no sé, yo no es un tema que ahora mismo no sabría decirte no tengo una opinión al respecto, porque no sé si de igual manera que vosotros en vuestra biblioteca en la que trabajo yo, pues igual hemos comprado en el último mes prácticamente todos los mismos libros, ¿no? Yo qué sé, las últimas novedades de Planeta, de tal, de cual. Sí. Y tú tienes en Cádiz, pues igual colecciones locales, escritores, de editoriales, que yo no tengo, pero yo tengo las de La Rioja. No sé si es de nuestra competencia el tener que conservar ese archivo. O sea, que igual Claro. eso, Claro, sí. ¿sabes? Como te digo, tenemos que proporcionar el acceso el tiempo que sea necesario a través. Pero ya te digo que tampoco estoy hablando un poco aquí. A mí este tema es un tema que me preocupa, no tanto con el audiolibro como, por ejemplo, con la prensa, ¿no? Hay muchísima prensa digital que que no se va a imprimir en papel y que en las colecciones hemerográficas se van a perder. Se Pero van a creo que perder. ese tema puede que esté más cubierto con esa parte del proyecto este de archivo de la web española, Sí. Claro, Se que está creo haciendo. que está funcionando de una manera, porque claro, nos estamos yendo un poquito del tema, pero vaya, es interesante. En el tema este de un archivo de audiolibro, por ejemplo, que está alojado en el servidor X, pues ahí debería haber un acceso, o sea, que el que guarda, ¿no? Ese archivo en ese servidor permitiese a un robotito de la BNE, en este caso, que accediese para indexar, ¿no?, ese contenido. claro. Lo que se está haciendo es, a grandes rasgos, sigue siendo, o sea, pecando de superficial. Lo que se está haciendo en una parte de ese proyecto que está liderando la BNE, que es muy valioso, es de que se están, desde los centros de conservación que hay en las comunidades autónomas, ¿no?, porque todas ellas colaboran con la Biblioteca Nacional, se están seleccionando recursos, páginas web en este caso, se les está indicando un nivel de profundidad, entonces esos robots entran en esas URL con la periodicidad que le marques, en el tema de la prensa suele ser a diario, y está mapeando todos esos contenidos. Repito, en la prensa digital, que no es en la prensa en papel, que bueno, que no Claro, son, no, no. no A son ver, ediciones los mismos, los contenidos. una cosa para toda la Pero gente que bueno, nos nos estamos está, yendo un montón del tema, ¿eh? no digo que para toda la gente que nos está viendo ahora mismo y tal, apuntad todo lo que está hablando Alberto, porque mañana puede salir en el quiz, ¿eh? O sea que mañana es Sí, pregunta sí. de examen, seguro, seguro, vamos. Y Ya, aunque para sea con... digerir un poquito toda esta información que nos ha metido, si os parece, nos vamos a tomar pues nuestros 10 segunditos de descanso. Si alguna empresa quiere aprovechar estos segunditos de descanso para hacer su publicidad, oye, pues aceptaríamos cualquier donativo, ¿eh? Y nada, que nos vemos ahora enseguida, ¿vale? Hasta ahora. Pues de nuevo estamos aquí en Biblioteconesta, este ratito más que nos queda por echar para charlar sobre el tema que hoy nos trae hasta aquí, que no es otro que los audiolibros. Y bueno, pues yo estaba ahora mismo pensando, no sé qué similitudes podremos encontrar, no sé si también las conocéis alguno, o si tenéis alguna idea, pues con lo que eran las radionovelas, ¿no? En tiempo, porque me estaba acordando ahora de, no sé si puede considerarse incluso el primer audiolibro, es la obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, que No. En la versión hay de Orson Welles, Orson ¿no? Welles. sí, que se puso pues por radio, ¿no? Se estuvo radiando y que creó, sembró el pánico y sembró el caos en Estados Unidos, fue, ¿no? En varias Sí, ciudades hubo muertos, la gente huyendo por las carreteras. Y bueno, por eso realmente no era un audiolibro quizás como tal, ¿no? Porque no se pero, entendía así, pero podríamos considerarlo, ¿no? Quizás uno de los pioneros en este mundo. Alberto, que pero estaba ahí. me parece una muy buena referencia o sea, para ver un poquito con la experiencia que tengo yo con respecto a los audiolibros, a los que me ha tocado ahí catar, y a ver qué opináis vosotros. Es una buena referencia porque Orson Welles lo que hizo fue una adaptación, ¿no? Adaptó la novela de H.G. Wells, la adaptó a un medio que en este caso era la radio. O sea, no es que cogiese Orson Welles y empezase a leer
el texto y esto se fuese radiando y apareciese, o sea, y fuese escuchado por los estadounidenses de su radio, ¿no? Él, digamos que adaptó la historia a los códigos, a las reglas, a las formas de la radio, ¿no? Por eso ese formato como de serial, ¿no? Como de parte, ¿no? Ujú. De parte ahí de última hora y demás, que le daba bastante verosimilitud Sí, a... además, si no me equivoco, comenzaban dándolo como una noticia y creo que luego pasaban como a un reportero que estaba allí en la zona y decía Claro. lo que estaba pasando. O sea, que no era una persona solamente el que leía, ¿no? Que, por ejemplo, ahora los audiolibros actuales sí que están hechos por un lector, ¿no? No sé si habéis leído alguno o si habéis leído, no, si habéis escuchado, porque en este caso son escuchados, si habéis escuchado algún audiolibro que esté narrado por varias personas. Ahí es donde voy. Yo, por ejemplo, lo que os decía antes, sí que con los audiolibros pues he tenido pues eso, mis experiencias, ¿no? Pero sobre todo he tenido experiencias con los podcasts, porque yo tengo bastante rato para ir al trabajo conduciendo, entonces aprovecho para escuchar, ¿no? Entonces, uno de los podcasts, de los primeros así que escuché que me fascinaron, es uno que produjo Podium Podcast, otra cuña publicitaria, me parece a mí, que se llama El Gran Apagón y que tiene muchas similitudes con lo que hizo Wells en su día, ¿no? Entonces escribe una historia de catástrofes, o digamos cuenta una historia de catástrofes, pero utilizando todos estos recursos que posibilita el formato podcast o el formato audiolibro, que básicamente podría ser lo mismo, ¿no? Claro, entonces yo tengo una mejor recepción de ese tipo de historias que están contadas y están pensadas, ¿no? Están pensadas para ser contadas así, para ser escuchadas, más que cuando se coge una obra que ha estado pensada para ser leída en texto y hay una voz, será la de José Coronado, la de Leonor Watling, la de quien sea, ¿no? Un actor ahí con una voz de la leche, pero no deja de ser una lectura, ¿no? Más, De un texto más que está lineal, pensado ¿no? para otro canal, ¿no? Otro medio. Más lineal, podríamos decir, ¿no? Quizás, porque el audiolibro en este caso no incluye, como por ejemplo si incluían las radionovelas o los podcasts, que ya tenemos que hablar de los podcasts en el siglo XXI, las radionovelas serían del siglo XX, no incluyen los audiolibros pues lo que son efectos especiales y demás, ¿no? O sea que Efectos especiales. si nos leen un libro de Megan Maxwell, no vamos a escuchar nada. La lluvia, los pasos, la puerta. Los dos cocos, dice, se acercan los caballos. Y Placa, placa. Sí, los cocos, sí. O igual, por ejemplo, igual en un audiolibro, pues por poner ejemplos aquí, igual no es necesario que te haga una descripción somera de una habitación con todos sus detalles. Igual no sé, son este tipo de detalles, ¿no? Es pensar un poco la historia para el formato. Y eso está sucediendo, ¿no? Porque ya hay editoriales que están publicando las obras de los escritores ya directamente en audiolibro bajo estas premisas, ¿no? Hablábamos antes del caso de algún booktuber tipo Javier Ruescas, ¿no? Estos chicos que inician su actividad, pues eso, haciendo vídeos, promocionando, etcétera, libros a través de YouTube, que bueno, luego se lanzan también a contar historias, ¿no? Y a escribirlas. Y hay casos de esto, he puesto este en concreto, que está escribiendo o está preparando sus historias para ser directamente narradas y contadas en audiolibro, ¿no? Saltándose la fase papel, por decirlo de alguna manera. Yo creo que a lo mejor también es que estamos en un punto de inflexión, ¿no? Que se está viendo que el volver a aquello de la radionovela, eso, de darle un valor añadido al texto que funciona y que engancha a la gente más que te suelten el rollo, Yo escuchaba en el trabajo las novelas de Sherlock Holmes, claro, narradas en inglés, con una voz monótona, todo el rato lo mismo, que bueno, sí, te puede relajar, te puede ir bien para que no te distraiga o para dormirte, pero realmente Claro. no te engancha. No te... Pero igual puede ser otra forma de atraer a los lectores, también sí. porque como comenta María, ¿no? Aquí yo sé que en Extremadura, por ejemplo, no sé cómo será en otras comunidades autónomas, pero aquí a nivel educativo existe también una plataforma similar a Librarium, similar a Odilo, similar a Nubeteca y similar a eBiblio. Se llama Librarium, me estoy haciendo un jaleo con tanto nombre. Ya digo, es similar a Nubeteca y similar a eBiblio, se llama Librarium.
y está dirigida pues al mundo educativo. Y se está Sí. trabajando mucho pues el intentar fomentar los clubes de lectura para que los niños y los padres, las madres, pues también lean, ¿no? Y por ejemplo, pues por experiencia personal sí sé que en mi casa, desde mi mujer pues estaba trabajando ahora, estaba hablando para crear un club de lectura con un audiolibro. Había pensado eso y dice, voy a ver si así engancho a la gente que participe pues con esto de los audiolibros y a ver, bueno, pues si luego ya en el segundo trimestre, el tercer trimestre, si están con los participantes enganchados, pues cogemos ya un libro para su lectura, ¿no? Pero bueno, pues puede ser una forma también de atraer a nuevos usuarios. No, la historia es siempre la misma, ¿no? Abrirnos fronteras para al final atraer a los usuarios, a las posibles personas, a la experiencia de la lectura. Y la experiencia puede llegar a través de todos los sentidos, ¿no? En este caso, a través del oído. O sea, que a mí no me parece mal. Yo muchas veces hemos planteado en las redes de bibliotecas municipales de Cádiz el adquirir licencias de audiolibro o incluso esos CDs que decía antes María, y siempre nos ha quedado la duda de si eso al final y yo crea pienso afición. también que si una persona pues escucha, pongamos el caso de un audiolibro de, por ejemplo, de Rosa Montero, La Buena Suerte, por hablar de novedades, porque no podríamos decir pues Vargas Llosa cualquiera. Pero si escuchas la Buena Suerte de Rosa Montero, igual te ha gustado lo que has escuchado y oye, pues vas a la biblioteca a por un libro de Rosa Montero para leer, ¿no? Porque no la conocías y a lo mejor pues la conoces a través de los audiolibros. No deja de ser una forma pues de buscar nuevos clientes, nuevos usuarios potenciales para nuestra biblioteca, que al fin y al cabo no nos olvidemos que hemos nombrado más de una vez que ese es nuestro objetivo. Estar donde están nuestros lectores y conseguir pues que los usuarios pues, se acerquen cada vez más a nosotros. Yo creo que un poco la clave es lo que tú dices de novedades. El problema que yo le veo a las a las empresas que nos venden los CDs de audiolibros, por lo menos en nuestro caso, que sé que otra biblioteca en Ferrol también compran estos mismos, es que son libros o relatos cortos de obras que están en dominio público y no le aportan, pues lo que decimos, no le aportan valor. Nada. Son obras que no llaman, que eres un friki como yo del siglo XIX o te da igual, ¿sabes? Además, la edición lo siento, es muy fea. Es que son unos CDs ahí en negro. Como de Loquendo, ¿no? Así. Y que bueno, eso nos lo comentaba también precisamente cuando hablamos, vuelvo otra vez a Alejandro Palomas, cuando hablaba del audiolibro ese que quería hacer, ¿no? Que no puedes hacer un audiolibro monótono, porque si tú vas en el coche, lo que él lo decía, ¿no? Si tú vas en el coche y es un rollo, iba a decir un coñazo, pero eso, un rollo patatero el que te está hablando, pues al final terminas dando cabezas en el coche y no es plan, ¿no? Sí. Todavía si estás haciendo spinning y das una cabeza así en la bicicleta todavía, pero en el coche es peligroso. Entonces, claro, hay que hacer que los audiolibros tienen que ser dinámicos, tienen que ser... por eso, bueno, quizás lo que comentaba Alberto, cuando tiene sus efectos especiales, tiene cambios de voces y tal, igual te engancha más, ¿no? Pero bueno, ya decimos que es un formato que está evolucionando y que ha tenido un éxito rotundo en este año 2020. Y desde luego, ya digo, nosotros, por ejemplo, creo que lo comenté al principio, ¿no? Que tenemos lista de espera en Nubeteca para poder coger un audiolibro. Pues quién nos lo hubiera dicho hace un par de años, ¿no? Cuando empezó todo esto. Hace un par de años creo que lo que sucedía es un poco lo que dice María, ¿no? De que desde nuestras plataformas de préstamo igual había audiolibros, pero eran audiolibros que igual no generaban ningún tipo de interés porque no eran audiolibros de lanzamientos editoriales, de novedades y demás. Creo que casi nada del siglo XX. Claro, o sea, claro. Y como mucho de la primera mitad, prácticamente nada de la segunda. Pero eso es algo que desde el punto de vista de las bibliotecas, pues creo que es lo normal y lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Porque vuelvo otra vez a la experiencia en Nubeteca, que comenzó pues hace también unos años. En Nubeteca, los primeros libros que tenía a disposición de los usuarios eran todos clásicos. Sí. Claro que eran los que se podían conseguir, los que tenían libre acceso. Mientras que, bueno, en otro caso veíamos a eBiblio que tenía las novedades. Y claro, es que hay mucha diferencia de uso entre uno y otro. En el momento en que hace un par de años se pusieron también al préstamo novedades editoriales,
Claro. Pues Nubeteca dio un subidón, o sea, las bibliotecas de la provincia de Badajoz, las bibliotecas rurales de la provincia de Badajoz, tuvimos acceso a ese tipo de libros y es cuando se notó pues, que la gente lo buscaba. Eso es. No sé si nosotros quizás como bibliotecarios, pues claro, siempre hablamos mucho de eso, ¿no? Que tenemos que ofrecer también no solo el acceso a las novedades, sino intentar hacerle, bueno, pues que la literatura es muy extensa, que hay muchas cosas más que podemos leer, ¿no? Sobre todo, a ver, Pero, es que yo lo que veo es que cuando siempre se han ofrecido todas estas obras de dominio público, también cansa, porque siempre son las mismas. Y yo siempre son los mismos señoros, que yo adoro a Dostoyevsky, pero ¿qué hay más gente? Poned a alguien más. Es que igual para captar la atención de estos nuevos, de unos lectores curiosos, ¿no? Que quieran experimentar con el nuevo formato, pues igual es más fácil captar su atención con esos libros que bien podrían querer leerlos en papel, ¿no? O sea, últimas novedades editoriales y demás. Y una curiosidad, porque ya que estamos indagando y a lo mejor elucubramos mucho, pero hablamos en el tema de los libros electrónicos, yo no sé vuestra experiencia, pero como curiosidad todo el mundo pensábamos que los chavales jóvenes con el tema este de tablets y demás iban a devorar los libros electrónicos y no iban a querer un libro en papel en la vida. Y sin embargo, pues por mi experiencia en la biblioteca, cuando llega un chavalillo, por ejemplo, buscando un libro recomendado del instituto y se nos han acabado ya porque todos los que teníamos están en préstamo, le comentas, pues a lo mejor pues lo puedes buscar por plataformas, ¿no? Pues no, realmente pues, a través del Librarium, por ejemplo, como hemos dicho, que lo suelen tener. Y muchos te dicen que no quieren leer en digital, que ellos solamente quieren leer en papel. Hablamos de jóvenes, o sea, son más reacios los jóvenes quizás para acceder al mundo digital en libros que personas de más edad. ¿Sabes qué pasa? Yo ahí tengo una teoría. Sí. Y es la teoría de la sacralización del libro. Estos niños que no quieren leer, o sea, que vienen a buscar el libro que le mandan en el instituto, tiene que ser el libro porque consideran que es el objeto. O sea, lo que le han mandado a leer en el instituto es el objeto. Y cuando uno ve el libro como algo inalcanzable o como un objeto sagrado, no se está acercando a la lectura, está realizando un trámite, que es el trámite, bueno, pues litúrgico, de ir cada domingo al altar del libro, no es otra cosa. Te compro la teoría, ¿eh? Ahí es donde los niños de verdad demuestran el auténtico desconocimiento que tienen del mundo de la cultura. Ellos disocian lo que es el mundo digital en el que están con sus amigos haciendo TikTok en Instagram y leyendo pamplina, eso es una cosa y los libros es otra. Entonces, una de las funciones que tenemos los bibliotecarios es también darles a conocer que esos nuevos soportes también pueden tener contenidos que no son solo de divertimento, sino también contenidos de formación, que es lo que les cuesta entender. Y bueno, y prueba de ello es las clases online, ¿eh? Ninguno de los que tú hables ahora con las clases online les parece que las clases online sean clases. Ya he hecho yo el discurso. Con respecto al tema de los audiolibros, pues preguntaba yo también un poco eso. Si sabéis, si conocéis algún dato, si hay algún tramo de edad en el que los audiolibros... Pues de ahí podemos tirar de los últimos datos del barómetro de hábitos de la lectura, ¿no? Que sería el del año pasado, de 2019. Ahí ya empiezan a aportar datos sobre lectura de audiolibros y sí que se percibe un crecimiento con respecto al año anterior, ¿no? Estamos hablando de que de las personas encuestadas, ¿no? De los españoles encuestados de más de 14 años, ¿no? Un 3% admite haber tenido una experiencia con un audiolibro en los últimos 3 meses, creo que era el dato, ¿no? Con respecto al año anterior, creo que crecía, pues tengo por aquí apuntado. 2,4. Del 2,4 al 3. Bueno, es un crecimiento así... Y ya veis el porcentaje digamos, de usuarios, ¿no? De audiolibros. ¿Qué pasa? Que es que luego tenemos a las editoriales que están ahí dando caña con este tema, ¿no? Que quieren ahí sacar adelante este nuevo formato, ¿no? Y mira, estaba mirando por aquí, son los datos que mandaste tú cuando estábamos preparando el programa, que hablaba también de lectores de 25 a 45, que estaba leyendo. O sea, que incluso yo pensaba a lo mejor que, digo, a partir de 45, que tienen más problemas para la vista, más problemas visuales, digo, a lo mejor es una opción el tema de audiolibro y sin embargo,
Fíjate, se queda también un poco... Lo que pasa que fíjate que con este tema es como el tema de los audiolibros, ¿no? De que aparte de lo favorable, ¿no? Que pueda ser el formato de lectura para pues, ciertos hándicaps que puedes tener como lector, por lo que estás comentando, tus problemas de vista, por ejemplo. Y el formato electrónico también te permite aumentar la fuente y, pues eso, poder leer con más comodidad y demás, ¿no? Y es más transportable, más cómodo, etcétera. También implica el componente tecnológico, ¿no? El saber un poco desenvolverte con las nuevas tecnologías, el coger, descargarte una aplicación, buscar, descargar. Entonces, claro, en este tramo de edad que comentas sí que somos como más, ¿no? Más hábiles. No quiero ofender a nadie, pero... No, pero que no se lanza. La gente, yo Claro. me acuerdo de mi abuela que decía, ay, yo no toco un ordenador, yo no Claro, toco un igual cosa ordenador, más. ¿sabes? Entonces, que somos igual, ese es el tramo de edad en el que se es más dado un poco a lanzarte a la piscina, ¿no? Claro, De claro. estos nuevos formatos. A probar Entonces, nuevas experiencias, ¿no? vas con menos miedo, ¿no? Al audiolibro en este caso. Bueno, pues se nos ha abierto ahí una nueva puerta, un nuevo mundo. Es un servicio que estamos empezando a ofrecer las bibliotecas, que ya decimos, creo que en este año 2020 ha sido una de las experiencias que más han crecido en bibliotecas y que van a estar muy presentes seguro en el futuro muy, muy cercano. Así que, María, tú que eres el futuro de las bibliotecas, ya sabes que vas a tener que lidiar con ello, ¿eh? Alberto, que antes de dar paso a Yolanda, sé que tenías algo más que decir. No creo. Es por comentar un poco la experiencia que aquí en La Rioja hemos tenido con el tema de los audiolibros disponibles a través de Biblio, ¿no? O sea, que un poco lo que sucedió, lo que estáis comentando con respecto a los libros electrónicos. En el momento en el que empiezas a surtir de novedades a los usuarios cogen y pican. O sea, quizá, no sé, más mayores, más jóvenes, no sé, no conozco el perfil de usuario concreto, pero sí que cogen y prestan. Y lo que podemos ver es que lo que decías tú antes también, están constantemente todos, no cuestan dinero, los audiolibros no son tan baratos, ¿no? Como las licencias de libros electrónicos. Entonces, claro, no podemos tener 2, 3 licencias, es difícil, ¿no? Claro. Por eso siempre vemos de que las últimas novedades están reservar. O sea, hay demanda. Por lo menos Y además son listas de de espera amplias, ¿eh? Y sí. nada, bueno, pues después de haber hecho este repasito por este tema que nos ha gustado, creo que nos ha llamado bastante la atención, vamos a dar, pues como siempre, los 2 últimos minutos para Yolanda, que hoy ha estado mucho más reservada, mucho más callada, pero no te vas a librar de hacernos la cita porque estábamos esperando, ¿eh? Ya lo he dicho yo al principio, que yo estaba hoy haciendo gala de lo que es este programa y estaba escuchando atentamente, ¿no? Sí, pero También ahora tienes tu minuto de gloria y vamos a la cita con Yolanda. Pues mira, la cita de hoy no podía ser otra que una cita sacada del libro que primero nos enseñó esas personas libros, que eran los que se aprendían los libros y después los iba leyendo. Yo cuando planteabais el programa de los audiolibros me imaginaba a todos esos personajes de Ray Bradbury en Fahrenheit 451 que se presentaban diciendo yo soy la Ilíada, yo soy la Odisea, yo soy entre costuras, ¿no? Y en un momento dado, cuando están lamentándose de que estén quemando los libros, hay uno de los personajes bastante lúcido que dice que no tienen que preocuparse porque los libros son simplemente el receptáculo donde almacenamos las cosas que no queremos que no se nos olviden. Y que los libros en sí, como objeto, no tienen nada de magia, porque la verdadera magia de los libros está justamente en lo que cuentan. Entonces, pues como aquel anuncio de Nori, el borreguito, a mano o a máquina, cualquier forma es buena para acercarse a la lectura, así que larga vida a los audiolibros. Perfecto. Y como decía el otro anuncio, busque, compare y no va a encontrar nada mejor que una biblioteca. Así que, pues nada, hoy con algunos problemillas en la imagen de Yolanda, eso sí, por lo que hablamos algunas veces. Con los medios que tenemos, algunas veces tenemos algún problema, pero se te ha escuchado la cita perfectamente, Yolanda.
¿Sabes qué pasa? Que estoy muchas veces como Sara Montiel, que intento que no se me vean las arrugas y por eso Claro. hago estas cosas. Es ¿Qué para verte arrugas? mejor. ¿Qué arrugas? No tienes arrugas. Ni una arruga. Nada. Que bueno, la próxima semana nos acercamos peligrosamente a Navidades, ¿eh? O sea que vamos a tener un, No, vamos a tener un programa tú y yo ya especial estamos navideño, en ¿no? Navidad, ¿eh? Tú ya estás en Navidad, yo también, ¿eh? Sí, sí, yo creo que ya estamos ya contando los días que nos faltan Sí. para Navidades. Así que bueno, algo haremos en Biblioteconesta para que sea un especial navideño. Nos vemos en 7 días. Sabéis dónde tenéis vuestro sitio, tenéis nuestro perfil de Twitter, Biblioteconesta, nuestro canal en YouTube y también podéis seguirnos puntualmente cada semana a través de Onda Cádiz. Nos vemos en una semanita. Hasta luego. Oh. Adiós.